Mi nombre es René Machado, soy uno de los pastores del Ministerio Senda de Justicia, movimiento apostólico ubicado allí en el Abel Santa María, donde nuestro líder del movimiento se llama Alain Toledano Valiente y su esposa Marilyn Arayo, lugar que fue demolido, que era vivienda de Alain y de Marilyn y lugar de adoración de todos los creyentes, que lo hacíamos todas las semanas en aquel lugar. El día 5, siendo las 10 de la mañana, me encontraba acá en la casa haciendo un trabajo y recibí una llamada, no de mi móvil, sino del móvil de un amigo que coincidencialmente este amigo conoce a una joven que está en otro ministerio. Entonces me llamó acá diciéndome de que en la iglesia a la cual pertenecemos nosotros, yo como pastor y parte de ese ministerio, desconocía lo que estaba ocurriendo. Y cuando oí la noticia, recojo a mi esposa, a mi niña, para comprobar si era real la noticia o qué es lo que pasaba. Y rápidamente fuimos para allá, para la Abel Santa María, donde cuando llegamos cerca de las 11 y algo, aquello estaba rodeado de policía, tropas especiales, ambulancias, carros de patrulla, presa eléctrica, una serie de pretextos. Es como que una invasión de todos los ministerios de trabajo, aún el ejército y la policía metidos en aquel lugar. Quise cruzar la zona y allí me detuvo y me dijo que la zona estaba ocupada, que no puede tener acceso a ese lugar. En el pueblo, en la comunidad, hay mucha gente que nos quiere y gente que nos ama. Y esta gente, cuando vieron estas situaciones, muchos quisieron llegar para saber qué estaba pasando. Pero desgraciadamente, esta gente que estaba en aquel lugar se lo impidieron y como que tiraron una cortina de humo, alegando de que no se metieron en aquel lugar porque habían cosas que estaban ocultas dentro de aquel lugar que poco a poco se iban a ir manifestando. Dentro de ella, ellos declararon de que en aquel lugar habían 2 sacos de dinero, dijeron de que había ametralladoras, granadas, pistolas, que en aquel lugar se habían encontrado muertos, que en aquel lugar había droga, que en aquel lugar había plantas de transmisión para los Estados Unidos y una serie de cosas. Fui a ver al presidente del gobierno, me informaron que él estaba reunido, no sé, conmigo había otro pastor y una serie de hermanos de la iglesia que también estaban en el lugar, con la misma pregunta que yo me hacía. Y cuando fuimos a preguntarle, yo le pregunté a la muchacha que atiende afuera de que necesitamos hablar con el presidente del gobierno provincial por las cosas que estaban ocurriendo. Cuando hablamos que éramos pastores de la iglesia, Ministerio Senda de Justicia, ella dijo que no era problema del presidente del gobierno, que había un señor que era el que atiende a asuntos religiosos. Cuando este señor vino y comenzamos a hablarle, él nos dijo irónicamente de que en la iglesia, en la Santa María, no hay ningún tipo de iglesia, que él reconocía las iglesias que solamente habían sido instituidas hasta el año 59, que eso llevaba un procedimiento de justicia para que la iglesia fuera reconocida como un ministerio en lo que es la nación, cosa que ellos nunca han hecho, porque siempre tengo entendido que se ha hecho una serie de insistencia para el reconocimiento, y ellos nunca lo han hecho. ¿Hace cuántos años ustedes se reúnen allí? Desde el año, allí se reúnen los hermanos desde el 2002, allí se reúnen los hermanos. Hasta la fecha, creo que van 14 años. ¿Qué más me dijo él? Que como él no tiene que ver con problemas nosotros no tenemos que ver con ningún tipo de religión, y mira chico, entonces tú no eres la persona indicada para hablar con nosotros, porque ya vamos parte de la religión, tú me entiendes, vamos a hablar acerca de una vivienda que él mandó a adquirir. Entonces él me dijo, no, yo
puedo explicar, y no, sinceramente tú puedes explicarme, porque tú solamente atiendes lo que es asunto religioso. Entonces, en medio de esto, fueron llegando los hermanos a aquel lugar, y este hombre expresó que eso a ellos no les convenía, que ese grupo de gente que acercaba al partido provincial a ellos no les convenía. Rápidamente él llamó al presidente del partido municipal, Raulito, el apellido de conozco, como es, un joven enviado que iba a atender en el teatro del partido provincial. Efectivamente nos abrieron las puertas, nos prohibieron celulares, nos prohibieron cámaras, todo nos prohibieron, sin contar de que mi teléfono, mi línea, mi teléfono, ¿cómo decirlo?, el celular, me lo dejaron sin servicio. Y el teléfono aquí de la casa, el eléctrico, también lo dejaron sin servicio. Entonces, ¿Qué tiempo estuvo sin servicio? Casi un día entero. Y el celular tuve servicio casi 2 días prácticamente. Entonces, bueno, nos reunimos con el hombre, y cuando nos presentamos, el hombre se presentó y comenzó a hablarnos acerca de un proyecto de vivienda que yo tenía en aquella zona, pero que tuvimos que cortarlo porque nosotros fuimos allí a hablar de vivienda, porque si fuera un problema de vivienda, él no hubiese tocado la puerta a 6 pastores que se llevaron presos a las 5 de la mañana, porque esos pastores no viven en esa vivienda. Si era un problema de vivienda, él no tenía que haber llevado el ejército a ese lugar porque era un problema de vivienda. Si era problema de vivienda, él no tenía que haber confiscado todas las cosas que hasta el día de hoy no han confiscado todos los teléfonos celulares que ellos confiscaron. No entiende por qué era un problema de vivienda. Simplemente no tenían que haber cogido nada, porque el problema de ellos, que se me explicaba, era un problema netamente, ¿tú me entiendes?, de vivienda, pero que no era así. Es un problema que yo creo que el gobierno se ha levantado contra la misma iglesia de Jesucristo, porque esto mismo que pasó aquí, pasó en Camagüey y también pasó en La Tuna, y él dijo públicamente en medio de nosotros que él se hacía responsable de todo lo que estamos en ese lugar, que aún él se había personificado como eso de las 8 o 9 de la mañana. Es así que yo me entero de que a la pastora de la iglesia se la llevan presa en una jaula a las hijas. Una niña de 8 años y otra de 11 años se la llevan presa en un carro de patrulla, tirada para la escuela donde ella va. Y a la mayor, que tiene 18 años, la tuvieron solamente a ella ahí, y reportando todas las cosas que iban sacando de dentro de la casa, que iban, como entiende, iban recogiendo. Él dio y mandó a decirle a los policías de que si alguien se retirara, se lo llevaran por la fuerza. Entonces, estamos a entender que ellos fueron con un interés marcado. Ellos fueron a lo que sea, a coger a la gente detenida y aún a maltratar a todo el que se opusiera. Entonces, hablando de esto, seguimos conversando, y él nos dijo que aún las cosas que se va a sacar de la casa, si no tenían un documento legal, se va a confiscar. Yo le pregunto, chico, porque tú estás en de vivienda y tú vas a confiscar cosas. O sea que tu problema no es netamente vivienda, tu problema es que ustedes se han levantado contra la iglesia de Jesucristo y van a arrasar con todas las cosas que hay dentro, que no son de Alain, no son de Marilyn, sino son de todos los creyentes que con su dinero, hemos ido aportando para construir todo lo que hasta ahora ustedes han destruido. Y yo le dije a él, mira, si hay una gente, dice, y si quieren, ustedes pueden buscarse un abogado, buscarse a alguien para que ustedes puedan hacerle su demanda. Entonces un pastor le pregunta, chicos, ¿cómo podemos hacer una demanda si las pruebas que tenemos, ustedes las cogieron todas? Porque nos quitaron los móviles, nos quitaron las cámaras para filmar y todo nos lo quitaron. ¿Cuál es la evidencia que vamos a presentar delante de un juez para poder a ti, tú me entiendes, enjuiciarte por todo lo que has hecho? Él simplemente se echó a reír, como diciendo, ustedes no van a hacer nada. Cuando entramos nuevamente a reunirnos con el presidente del gobierno, compañero Lázaro Expósito, él nos comenzó a hablar nuevamente acerca del trabajo de vivienda que se hace en aquel lugar. Nuevamente también lo tuvimos que cortar y comenzamos a hablar con él
acerca de las cosas que estaban pasando, que si era un problema de vivienda, porque dieron golpes, si era un problema de vivienda, porque se llevaron pastores que murieron en aquel lugar presos, si era un problema de vivienda, porque confiscaron cosas, según ellos, si era un problema de vivienda, porque hicieron todo lo que hicieron, como que arrasaron con un lugar, porque en estos momentos todavía, en aquel lugar, como ellos me dijeron, que ese lugar estaba frenando la obra que se iba a hacer, pero en estos momentos todavía en aquel lugar hay casas que estaban pegadas a la iglesia y no la han tocado. El motivo de ello fue que era vivienda, que también nos dijeron de que el gobierno tiene una ley que se llama, según ellos ahora, la ley de extracción, no es desalojo, ahora se llama extracción. Ellos van allí y te hacen oferta, pero que de lo que según ellos me dijeron, que ahí le van a echar ahí 4 ofertas. Entonces, según ellos, tiene una ley de que si la gente se opone, ellos toman el lugar por la fuerza, pero según la ley de ellos mismos, dicen que si lo toman por la fuerza, tenían que darle un lugar conforme a lo que ellos le habían quitado. Entonces, a ellos le quitaron toda esa parte y le dieron un apartamento de hierro allá en el distrito micro 9. Entonces nos preguntó acerca de quién éramos la gente que estábamos aquí en el lugar, las 10 personas. Cada cual de los que estábamos allí le dimos nuestros nombres y qué función hacíamos dentro de la iglesia. Pero vale destacar que habían 2 muchachas que son líderes de la iglesia, que cuando él le preguntó, una dijo: yo soy inspectora de vivienda municipal. Los ojos lo abrieron como diciendo: ay, estamos embarcados. Entonces cuando le preguntaron a la otra, dijo: yo soy abogada de vivienda municipal. O sea que nosotros no eran gente tonta, son gente que trabaja con las mismas leyes que ellos pusieron y conocen de ley. O sea que a ellas no la pueden engañar. Hasta el día de hoy, todas esas propiedades estaban en regla. Desde el 2012, todo está en regla. Y estamos en el 16. Yo no entiendo que como un lugar donde se va a construir, según ellos, edificaciones, tiene propiedad de personas, y además de eso, ellos mismos le dieron la orden de construcción. Porque si se va a construir en aquel lugar edificaciones, ellos no pueden darle orden de construcción, que es lo que yo creo. Porque si son chicos, mira, tú no puedes construir allí porque allí se van a hacer viviendas, ¿tú me entiendes? Pero es que le dan la orden de construcción, tienen los papeles en regla, y arriba de eso le demuelen la casa y dicen que están ilegales. ¿Se enfría el movimiento apostólico cristiano en Cuba con esta ola represiva que ha desatado el régimen? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles, mientras más lo perseguían, más crecía la iglesia. Porque, ¿qué piensan? Que ellos piensan que la iglesia es simplemente el lugar donde nosotros nos congregamos. Y donde conocen que la iglesia es la reunión donde se reúnen todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ya, como ellos nos quitaron el lugar de oración, donde nos reuníamos, simplemente ahora cogemos la calle para reunir. Entonces el evangelio es más fácil de divulgarse por todo el reparto, por todos los lugares. Entonces son más la gente que están con nosotros, que nos apoyan en estos momentos, son más la gente que están siguiendo porque vieron que hay una injusticia, son más la gente ahora que se suman. Desde generaciones y generaciones se han levantado gobiernos, imperios contra la iglesia, y ninguno ha podido con la iglesia, porque simplemente la iglesia la sostiene el Creador. Y lo que Dios creó, nadie puede destruirlo.